Dice la palabra del Señor que el rey Josafat fue un rey que anduvo en lo recto delante de Jehová, de Dios. Hizo todo en relación a lo que había hecho su padre. Su padre fue Asa, que también fue rey de Judá. Y su padre también hizo las cosas bien delante de Dios, por eso Dios le tenía en estima. Y este rey Josafat también. Él siguió los pasos de su padre y también Dios le tenía en estima porque hizo lo correcto delante de Dios. Y en esta historia que nosotros acabamos de leer, habla acerca de que pueblos extranjeros, que eran pueblos, dice la palabra que era el pueblo de Amón y Moab. Leyendo un poco la historia, estos pueblos eran descendientes e hijos de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Del que estaba en el libro junto a Abraham, en el libro de Génesis, donde miró atrás la esposa y se convirtió en sal, ¿se recuerda? Bueno, estos Amón y Moab eran descendientes de Lot, que era sobrino de Abraham. Bueno, pero el pueblo de Moab y Amón fueron en contra del rey Josafat. Y el rey Josafat, como le decía, era íntegro delante del Señor. Él oró al Señor con una intención de rendición, de humildad delante de Dios. Y Dios lo escuchó, porque como le decía, él había hecho lo correcto y Dios le tenía en estima. Entonces, este rey postró, dice de la palabra, que postró su rostro en tierra y oró de una manera muy, muy humilde, reconociendo que Dios es dueño de todas las cosas y que su vida y su integridad dependían del Señor. Amén. Y muchas veces, si lo llevamos a la vida cotidiana, nosotros, al igual que el rey Josafat, debemos reconocer de que todas las cosas provienen del Señor. Todo. Es por eso que yo le decía hace un momento atrás, yo reconozco que todo lo que soy es del Señor. Todo lo que yo tengo es porque mi Señor lo ha dado. Y es importante que nosotros como hijos del Señor lo podamos reconocer en nuestra vida y en nuestro corazón. De que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos y todo lo que vivimos es gracias al gran amor de nuestro Señor. ¿Amén? Entonces llegamos al versículo que leíamos. Jaasiel, hijo de Zacarías, que era un levita. Y este hombre se levanta en medio de una reunión porque llamaron a todo el pueblo y el Espíritu de Dios se puso sobre este hombre y habló a toda la multitud que estaba ahí. Y le dijo al rey Josafat y a todo Judá que no temieran ni os amedrentéis, dice la palabra, delante de esta multitud tan grande, porque el pueblo de Moab y Amón eran miles de personas. Miles de personas. Y el rey Josafat, si uno lee un poco antes en la historia, en el versículo 18, en el capítulo 18 y 19, decía que cuando él inició su reinado, él tenía también bastantes hombres, tenía muchos hombres, muchos guerreros. No me recuerdo muy bien los versículos, pero sí uno llamó a un hombre que traía 2.000 hombres, otros llamó a otro que traía 30.000, y así había una multitud bastante grande también que estaba con el rey Josafat.
Pero anterior a esto, anterior al relato que nosotros estamos leyendo, también el rey Josafat estuvo en guerra, pero estuvo en guerra aliado con el rey Acab, que era de Israel, el rey de Israel. Entonces, me imagino yo que en esa guerra que él estuvo, también perdió bastantes hombres. No lo cuenta la historia, pero sí me imagino que si estuvo en guerra, él también perdió bastante de sus hombres, de sus guerreros. Entonces, bueno, en esa guerra también que estuvo junto al rey de Israel, junto a Acab, el rey Acab murió. Le dispararon una flecha, creo que por acá entre sus costillas, y perdió la vida. Bueno, pero siguiendo con el tema, el rey Josafat me imagino de que había perdido bastantes hombres, por eso es que él se preocupó y se inquietó de que venía esta multitud grande delante de él, porque a lo mejor ya no tenía las mismas fuerzas que tenía antes, no tenía el mismo poder que tenía antes. Es por eso que él vuelve su rostro al Señor y le dice en su oración, dice en el versículo 18, dice: entonces Josafat se inclinó a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Amén. Entonces ahí llegamos a una parte muy importante, que es la adoración. La adoración. ¿Por qué? Porque este rey, cuando fueron a la batalla, puso por delante a los levitas. Puso por delante a los levitas, y los levitas fueron al frente de la guerra. Pero él tenía una seguridad de que Dios estaba con él, una seguridad de que Dios, Jehová de los ejércitos, estaba con su vida, y él le había dicho que no iba a tener que disparar ninguna flecha porque él lo iba a sorprender. Entonces, pero sí que fueran al lugar donde iba a estar esa guerra. Entonces, cuando llegó el pueblo de Moab y Amón, juntos con otros de los amonitas, ellos lucharon entre ellos, se destruyeron entre ellos, y cuando el pueblo de Judá llegó a la guerra, no había nadie vivo. Se da cuenta que cuando Dios habla, cuando Dios dice, yo estoy contigo, Él hace todas las cosas como Él quiere. Porque a lo mejor el rey ni siquiera se imaginó de que los pueblos que venían en contra de él se iban a matar unos con otros. Nunca pasó por su mente. A lo mejor él pensó que iba a luchar y Dios le iba a dar la victoria. Y esa era su seguridad, que Dios le iba a dar la victoria, pero no sabía de que los pueblos se iban a destruir entre sí. Entonces Dios hace las cosas como Él quiere. Pero ¿saben cuál fue la intención de este rey? De adorar. Porque le dijo al pueblo, y si lo podemos buscar más adelante, lo voy a buscar por acá, no me recuerdo bien el versículo. El versículo 21, a ver, leamos el 21, dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían en contra de Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Se da cuenta? Entonces, la adoración fue muy importante, porque este rey puso a los levitas a adorar, a cantar. También habla de que él puso a las familias a adorar y a ayunar. Entonces, la clave
de esto, la clave de todo esto que estamos conversando es la adoración. Y por eso yo le decía al principio, creo que nosotros como iglesia sabemos lo que es adorar. Sabemos lo que es la adoración. Y la adoración en el diccionario dice que la adoración es acción de adorar o de venerar. Pero para nosotros es algo más íntimo, es algo más allá de esto, sino que en nosotros es algo más especial porque tengo un texto acá, porque para nosotros es una forma de vida, la adoración es una forma de vida, porque la adoración es la actitud o la intención íntegra del corazón del hombre para Dios, y que implica obediencia, implica servicio, implica rendición, el amor. Es decir, que nuestra vida entera, nuestra forma de vida debe ser en el sentido de adoración. Y nosotros como iglesia, y lo digo muy personalmente, no echándole la culpa a ustedes, sino que muy personalmente hemos perdido el sentido de la adoración. Porque en los cultos ya no se demuestra lo que sentíamos antes, tiempos atrás, y somos los mismos, somos las mismas personas, somos los mismos que cantamos, somos los mismos que adoramos, pero no lo estamos haciendo de corazón. A lo mejor estamos viniendo solamente por cumplir, pero nuestro Dios nos dice de que esto no es por cumplir, sino que es en verdadera adoración y rendición delante de Él. Amén. Y por eso yo le decía en la oración, Dios mío, si tú tienes que hablar y tienes que hacerme una corrección, que la haga, porque yo me siento con esta palabra que Dios me está corrigiendo, que no estoy haciendo las cosas bien. ¿Y qué significa adoración? Significa también buscar más del Señor, entregarme a Él en alma, cuerpo y espíritu. Porque no es solamente venir a la iglesia, que no es solamente venir a sentarnos, sino que la adoración es algo íntegro, es algo tan personal que mi hermano tiene que contagiarse de lo que yo estoy sintiendo, que mi hermano tiene que saber, con mis hechos tiene que saber lo que yo estoy sintiendo. Si hay que levantar nuestras manos, si hay que levantar nuestra voz para decirle al Señor que Él es grande y Él es poderoso, hagámoslo. Porque debemos demostrar de que Él es nuestro Señor, que todas las cosas provienen de Él, que todas las cosas son de Él. Amén. Otro punto que debemos mencionar es que vinieron en contra del rey Josafat, vinieron porque él salió con otro rey. Y a lo mejor el rey de Israel también hacía lo correcto delante del Señor, pero él no salió solo con el rey de Israel, con el rey de Asa, sino que también se alió más adelante, dice que salió con el rey Ocosías. El rey Ocosías, él no hizo lo que realmente Dios quería. Entonces, se levantaron estos pueblos en contra de Judá, en contra de Josafat, y en la vida personal también es lo mismo. Cuando nosotros nos aliamos con lo que es del mundo, también no estamos agradando al Señor. Cuando nosotros buscamos más los beneficios del mundo que los beneficios de Dios, estamos actuando de mala manera. Entonces también es un llamado de atención para que nosotros sigamos el camino de nuestro Señor, para que nosotros andemos rectamente por su camino, siempre siguiendo, y siempre lo digo, siempre siguiendo el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Porque, y lo vuelvo a insistir, no estoy hablando en general, sino que la palabra primero es para uno. Nosotros muchas veces no hacemos notar nuestra presencia cuando estamos acá en la iglesia. Si no viene un hermano, a veces ni se nota, pero nosotros tenemos que hacer notar nuestra presencia en la adoración. Amén. No porque yo esté cantando acá adelante va a ser distinto, porque lo que yo hago acá
acá y lo que hacen ustedes es lo mismo. Estamos adorando y exaltando el nombre del Señor. Amén. Pero es en rendición, en servicio a la obra y en servicio también en la adoración de nuestro Dios. Y nos dio un trabajo a nosotros, muy personalmente, como levitas, como músicos, como adoradores. Nos dio un trabajo, así como le dio el rey Josafat, le dio trabajo a estos levitas, de que fueran al frente del ejército para adorar. Dios también nos dio el trabajo a nosotros, los músicos, que somos los responsables de llevar la adoración. Amén. Y los músicos somos muy importantes, muy importantes, para llevar la alabanza. Mi pastor siempre decía que nosotros tomamos la mano del pueblo y la mano de Dios para unirla y así formar una cadena de adoración. Amén. Entonces nuestra labor es importante y siéntanlo así, mi hermano Manuel, mi hermano Andrés, mi hermano Ignacio, nuestros pastores, siéntanlo, que es así, somos importantes. Es por eso que cuando no podemos estar, digámoslo, avisémoslo, o muchas veces llegamos acá con un carácter distinto al que Dios quiere, y tampoco eso agrada al Señor. Debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y esto no es un llamado a atención, sino que es un llamado a reflexionar en lo que estamos haciendo, porque Dios quiere que hagamos las cosas bien. Y para eso Él tiene su palabra, para enseñarnos, para corregirnos. Y siempre Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros seamos mejores personas cada día. Y nosotros también debemos ser mejores personas para poder agradar a nuestro Señor. Pero si no seguimos el camino que Dios trazó para nosotros, es imposible que podamos agradar al Señor. Así es que, iglesia, tomemos ánimo, tomemos fuerza, y esa intención de adoración y de exaltación a nuestro Dios, que la tenemos porque lo sabemos cómo hacerlo, demostrémoslo con nuestros hechos y con nuestro servicio, nuestra rendición delante del Rey. Amén. Adoremos al Señor. Yo siempre estoy tratando de instarles a esto, porque es mi labor, es mi trabajo, de instarles a la adoración, de instarles a la exaltación, de que hagamos las cosas como para el Señor, y no para los hombres, sino que como para el Señor. Su palabra lo dice así: cuando hagamos las cosas, hagámoslas como para el Señor y no para los hombres. Amén. Así es que Dios quiere en este tiempo de que crezcamos y que sintamos realmente su presencia en nuestros corazones, porque muchas veces la presencia del Señor, que es el Espíritu Santo mismo dentro de nosotros, está ahí, pero se contiene. ¿Y cómo podemos nosotros hacer de que el Espíritu Santo salga y que Él demuestre el fuego? Es con la intimidad en nuestro Dios, amén. Con la intimidad con Dios, con la oración, con leer su palabra, con ayunar, que también hemos sido enseñados con eso, de que el ayuno no es para mostrarnos, sino que es íntimamente para tener más comunicación con el Señor, amén. Entonces, hagamos las cosas bien, el Señor nos pide o nos dice en esta tarde de que seamos verdaderos adoradores. Y el pueblo tuvo la victoria sin hacer nada. No dispararon ninguna flecha, no dispararon ninguna pistola, no había pistola en ese tiempo, pero no había nada, no hicieron nada, solamente adoraron. Y esa es la clave, iglesia: adorar. Y Dios está con usted. Y en su problema, en ese tremendo gigante que está, a lo mejor no lo vemos de lejos, lo vemos muy de cerca. Ese gigante está, pero nuestro Dios es más grande, es más poderoso. Y Él, nuestro Dios, es el que está aquí, en nuestro corazón, y también está en este lugar. Y Él enfrenta al enemigo en favor de nosotros. Amén. Así que a tomar ánimo, iglesia, a tomar mucho ánimo, porque esto continúa. Esto no es solamente hasta aquí, sino que continúa. Amén. Si usted tiene problemas, déjeselo al Señor. Si usted tiene peticiones, déjesela al Señor, pero usted solamente adore. Amén. Ese ha sido el mensaje de
de este día, esperando de que lo tomemos con